tardes, qué gusto estar aquí con ustedes como todos los martes, y Rebeca Santiago. Y tenemos de invitada hoy a nuestra amiga Ingrid Hallman. Ingrid, bienvenida. Ay, muchas Ingrid, gracias, yo también. Martes de libros. Martes de libros. Sí. Qué emoción. Y bueno, pues ahora es interesante presentar el programa porque esto viene todo en función de la presentación que hubo en la Biblioteca de los Mangos, que era la celebración de las letras, la presentación de la celebración de las letras, en la que un grupo de teatro dirigido por Yamila Casela y por, ¿cómo se llama la hija de Belín? Y por Bego Malo. Por Bego Malo en la dirección artística, se presentó una representación sobre Elena Garro. Uh-huh. Muy interesante la presentación, la verdad me encantó, no sé tú estuviste. Yo también estuve ahí, sí. Una presentación súper interesante, como muy moderna, sí. Muy como que rompía las estructuras, que uh-huh. Eso fue lo que me gustó mucho, desde la escenografía muy minimalista, en una rotura completa en todos momentos, para explicarnos un poco, porque como era minimalista y un poco moderna la presentación, había momentos en que había, sobre todo a quien no ha leído Elena Garro, a quien no ha leído el libro te podías perder de los recuerdos del porvenir, aún leyéndolo es un libro que te puedes perder muy fácilmente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se hizo toda esta presentación que nos gustó muchísimo. Y de ahí vino la idea de hablar un poquito de los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Y bueno, lo que quedamos así, quiero poner en el aire, es por qué la Biblioteca de los Mangos ya ha hecho. Esta es la tercera presentación, ¿no? La primera fue Juan Rulfo, la segunda Arreola, y esta tercera con Elena Garro. ¿Por qué Elena Garro? O sea, interesante pensar por qué se tomó a Elena Garro como representación de esta manifestación de las letras, ¿no? Yo creo que hay todo un movimiento al que se suma la biblioteca, y eso es muy importante, de reivindicar la figura de Elena Garro como parte esencial como una escritora fundamental de la literatura latinoamericana. Sí. Elena Garro, aparte, ha sido una mujer que ha sido como muy alejada, ya lo vamos a ver en su biografía, en todo lo que pasó en su vida, sí. ¿No? Y debido a esto, a todo lo que pasa en su vida, se conocen poco sus obras, no son tan conocidas. Y sobre todo en el exterior se conocen prácticamente nada. Uh-huh. ¿No? Sí, en Europa no es conocida. No es conocida. Sí, pero aún en México, porque tú dices Juan José Arreola, Juan Rulfo y después Elena Garro, todo el mundo conoce a Arreola, todo el mundo conoce a Rulfo, sí, pero no conocemos a Elena Garro. Entonces no. hay esta importancia de decir, bueno, ¿qué fue lo que hace Elena Garro en la literatura latinoamericana para que se le considere como una pieza fundamental? Y parte de lo que hace para algunos de sus críticos y de los historiadores es una precursora del realismo mágico. Totalmente, aunque a ella nunca le gustó esa etiqueta, no le gustó nunca nada esa definición, ni de lo fantástico ni de precursora del realismo mágico, porque decía que era una etiqueta mercadológica, ¿no? Claro. Pero pues le gustara o no le gustara, es una realidad. Yo creo que junto con Pedro Páramo es una de las novelas que ¿tú qué opinas, Ingrid? O sea, que explota el realismo mágico, ¿no? Y sobre todo, si lo comparas con Pedro Páramo, probablemente hay una denuncia también, además de lo del realismo mágico, hay una denuncia del caciquismo y de las cuentas pendientes de lo que fue la revolución en lo que es el medio rural. Claro. Eso es lo que a mí me parece que se parece más a Rulfo, independientemente de que sí, definitivamente es precursora del realismo mágico, porque este libro de los recuerdos del porvenir se escribió 4 años antes que 100 años de soledad. Y es lo que vamos a ir analizando a lo largo del programa, pero vamos a dejar otra pregunta en el aire para irnos con el primer tema musical. ¿Es realmente realismo mágico o es una visión diferente del mundo idílico? Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada de las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco.
Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol y brillantes por el agua según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria, convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Yo supe de otros tiempos. Fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del gozo indecible de la guerra, creadora del desorden y la aventura imprevisible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio, porque hubo un tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, fácil a la mano, hasta que otro ejército de tambores y generales jóvenes entró para llevarme de trofeo a una montaña llena de agua, y entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Allí estuve algunos años, cuando la revolución agonizaba. Un último ejército, envuelto en la derrota, me dejó abandonado en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes del incendio. Y así es como empiezan los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Es exactamente los primeros párrafos de Elena Garro. De los recuerdos del porvenir. Que ya desde el título es como surrealista, dijéramos, pues es ¿no? una especie de construcción, Pero, ¿no? Los recuerdos del porvenir. Del porvenir, exacto. ¿No? Sí, estamos hablando del pasado y del futuro. Así es. De los recuerdos de un pueblo, aparte. Son los recuerdos de un pueblo. ¿De qué pueblo? Pues mira, es un pueblo imaginario que se llama Ixtepec. Elena, bueno, ella nació en Iguala, pero Ixtepec no queda en Guerrero. Hay un Ixtepec en Oaxaca, hay un Ixtepec en Jalisco. Pero este es un pueblo imaginario que le puso Ixtepec, y bueno, pues ahora sí que es cuando la guerra cristera. No sé si haya tiempo ahorita de platicar un poco de lo que trata el libro. ¿O lo dejamos para el corte, Jorge? ¿Nos vamos a corte? Sí, ¿no? Pero bueno, entonces con esto damos por presentado. Perfecto. Que vamos a hablar en este programa, no solamente de Elena Garro, sino también de los recuerdos del porvenir. Sí, así es. Sobre todo los recuerdos del porvenir, porque es un libro delicioso. Delicioso. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Bueno, pues este libro, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, lo escribió en 1963 y ganó el premio Javier Urrutia. Se sitúa cuando la guerra cristera, que se llevó a cabo entre 1926 y 1929. Pero interesante que es tanto la revolución zapatista como la lucha cristera que aparece aquí en Los recuerdos del porvenir como dos momentos, pero de una misma realidad. La trama sucede en un pueblo imaginario que se llama Ixtepec, y digo imaginario porque hay un Ixtepec, Oaxaca, un Ixtepec, Jalisco, pero Elena Garro es de Iguala, Guerrero, y esto pues como que parece más del sur. Y bueno, los pobladores de Ixtepec viven pues como en un pueblo de aquella época, entre la ignorancia, el retraso. Y el libro en particular nos habla de la historia de los hermanos Moncada, que son dos hermanos, una hermana, que son hijos de una familia de alto nivel, y también están los militares. Empieza el libro narrando el mismo pueblo que es Ixtepec, es como el narrador en primera persona, como si fuera un protagonista importante. Narra desde la llegada de los militares, que el pueblo vive oprimido por el miedo, como además pues se supone que sucedía según la historia oficial durante la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, pues los militares revolucionarios serían los representantes entonces del pueblo. Hay un general Rosas, quien domina el pueblo, y pues siembra las calles con cadáveres, o sea, los va colgando en los postes. A cada rato amanecían estos indígenas colgados o de los postes de los árboles. Y luego llega un fuereño, un extranjero que se llama Felipe Hurtado, y él es el que cambia esa monotonía que tenía el pueblo.
Y bueno, pues ahí es donde viene ya la parte pues interesante, la trama, ¿no? Que si la Julia, que es la amante del general, parece conocer a este extranjero. Y lo que es aquí importante es que Hurtado como que le trae al pueblo cierta alegría a través del teatro, de la poesía, y bueno, todo esto cambia de pronto un día. La autora reconstruye la cultura del México provinciano, los múltiples y variados personajes que lo habitan, pero además te sitúa ahí, o sea, tú realmente te das cuenta lo que es ese pueblo, como pues son todavía muchos pueblos en México, ¿no? Su gente, pobres y ricos, gente decente, gente no tanto, viejos, jóvenes, civiles, militares, los sacerdotes, los campesinos, los artesanos. Hay indígenas, hay locos, hay viudas, hay solteronas, jóvenes, solteras, perdón. Y una de las maravillas, como mencioné hace rato, que a mí me fascinó, es que esta novela, el narrador es el pueblo. Narra en primera persona sobre sí mismo, sobre su historia. Y así como los leyó Damaris hace rato, el comienzo, pues así, dice, aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente, ¿no? Aquí estoy yo, el pueblo, y me estoy mirando desde arriba y estoy recordando lo que sucedió. Lo que es bien interesante preguntarse a la hora de, durante la lectura del libro, después de la lectura del libro, es ¿qué recuerda el pueblo? ¿Qué es lo que está recordando el pueblo? ¿No? En contraposición con la historia oficial, como la que decía Ingrid, ¿no? Porque todos conocemos la historia, bueno, algunos, porque la historia yo creo que de la Revolución Mexicana es súper compleja. Hay muchas historias. Hay muchas historias dentro de la historia, ¿no? La guerra cristera todavía más. Es muy complejo el asunto. Y lo que recuerda el pueblo, de alguna manera, va en contraposición con esta historia oficial o estas historias oficiales. Así es, o sea, lo que es interesante es que habla de recuerdos y memorias, o sea, lo separa el recuerdo y la memoria. Y un poquito lo que decía Ingrid, lo que me llama también mucho la atención de este libro, es que el narrador, más bien es un narrador colectivo, más que un narrador en primera persona, aunque es en primera persona porque es el pueblo, pero es un narrador colectivo, porque está hablando de la memoria, y de la memoria de todos los que han habitado en ese pueblo. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es un narrador colectivo. Esa es la constelación. Sí, ándele, fíjese, sin saber de qué se trataba, llegué a ella. ¿No? Porque el recuerdo del pueblo habla de todas las personas que lo habitaron y lo que hacían, por ejemplo. Entonces tú tienes la historia del general, no solamente con las medallas que si hubiera sido otra circunstancia de narración te hubieran podido contar, sino la historia contada desde las amantes de los generales, desde la propia puntos Julia, de vista, desde el tendero, desde el del que alquilaba los cuartos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El presidente, el general, el Cariño, Juan ¿no? Cariño. Desde el loco, desde el sacerdote. El sacerdote. Eso es lo que a mí este libro Matilde me parece muy interesante. Este narrador colectivo, o sea, es en primera persona porque siempre se habla en primera persona, pero se está hablando desde la perspectiva y punto de vista de todos aquellos que formaron parte de esa historia del pueblo, y ahí están los recuerdos. Y sin embargo el libro también está salteado aquí y allá de la memoria, que deja de ser lineal, o sea, porque el recuerdo es lineal, se está hablando de una historia con un comienzo y un final, pero aquí ya entra la memoria, que es como nos llega la memoria a nosotros, ¿no? Es decir, brincamos de una idea a otra, no cuando nos vienen recuerdos o viene la memoria, brincamos de una idea y luego a otra idea y luego a otra idea, y esto es lo que este libro tiene también, ¿no? Que es muy interesante. Y es que además, ¿cómo puedes recordar el porvenir si el porvenir todavía no sucede? Todavía no llega, está por venir. Es una pregunta así como absurda, ¿no? O sea, pero por eso hablábamos del realismo. Pero ¿no? Es el truco, de alguna manera es el truco que hay en el libro, ¿no? O sea, porque pues si vas leyendo, pues entonces te das cuenta que no existe el pasado, no existe el futuro, existe el porvenir,
pero existe el recuerdo. Existe el recuerdo, y entonces, bueno, sí, la historia de los Moncada, como decías, va sucediendo de forma cronológica, Sí, pero está narrada desde el futuro. exacto. Pero no está pasando ahorita, ¿no? O sea, lo que se hace presente y pasado. Y además, el pueblo es quien un día decide recordarse, empieza recordándose a sí mismo, obviamente a todos como un narrador colectivo, pero así es como nos cuenta su historia, ¿no? Porque los pobladores son personajes que no tienen futuro o que son recuerdos de sí mismos. Pues no tienen futuro, no, tienen un O pasado, pero el solo futuro viven, es incierto, ¿no? solo viven en el proceso de la memoria de este pueblo. O sea, es como existen, nada más. Y entonces, ahora sí que regresan hasta la muerte finalmente, y eso es como que el porvenir de ellos. No sé si, o sea, está como muy, muy complicado, pero son recuerdos que en ese momento todavía no existen, pero es el porvenir de ellos la muerte. Pues está narrado desde la muerte, de alguna manera. Pues Lo sí, que pasa es que eso es como lo que pasa. cuando tu abuelita te cuenta una historia, ¿no? Te cuenta la historia de tu abuelo, Sí. lo que hizo, o no sé, sus logros en la vida, si era general o no era. No sé, esta parte de México que ya pasó, Sí. pero que te la narran como un recuerdo, no como una historia oficial. Como Te puede decir sus logros, lo que pasó, sus penurias, y te va contando. Así cuenta el pueblo, no solamente de quien vivía en una casa, sino de quien vivía en una calle, de lo que sucedía en la plaza, de lo que sucedía en el burdel, en todos lados, en la iglesia. Y cada finca, por decirlo, cada calle tiene sus propios recuerdos, y lo va exponiendo, ¿no? como un crisol. Es que Y al inicio- es una especie de tiempo almacenado. Ujú. O sea, es que el tiempo está almacenado y lo ves en alguna, aquí escribí una Constantemente pequeña lo frase estás que dice: diciendo. yo solo soy memoria, y la memoria que de mí se tenga. Así es. O sea, es el tiempo almacenado, Ujú. lo que es importante en este libro, ¿no? Dicen que cuando Y de uno las, perdón, de las calles, al inicio habla de las calles, después de lo que tú leíste habla de las calles, y ahí es donde entonces constantemente menciona la palabra tiempo y memoria. Dice, ahí no corre el tiempo, el aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Y sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos, una cocina humeante y tendida a la sombra morada de las jacarandas. Y otro detalle interesante que esto es, pero tiene que ver más, yo creo que con el tiempo, y con este realismo mágico, que igual y no es realismo mágico, pero lo tiene que ser, y Claro. lo voy a leer porque eran las 9, responde aquí el que Félix, que era uno de los sirvientes de la casa de los Moncada, y entonces, obedeciendo a una vieja costumbre de la casa, se levantó de su escabel, se dirigió al reloj, abrió la puertecilla de vidrio y desprendió el péndulo. El reloj quedó mudo. Félix colocó la pieza de bronce sobre el escritorio de su amo y volvió a ocupar su sitio. Ya por hoy no nos va a corretear, comentó Martín, mirando las manecillas inmóviles sobre la carátula de porcelana blanca. Sin el tic-tac, la habitación y sus ocupantes entraron en un nuevo tiempo y melancólico, donde los gestos y las voces se movían en el pasado. Es Doña- genial, esa esa parte escena es- es genial. Y luego todos ellos que están ahí se convirtieron en recuerdos de ellos mismos, sin futuro, perdidos en una luz amarilla individual que los separaba de la realidad para volverlos solo personajes de la memoria. O sea, desde el principio te está dejando esta duda, esta confusión, no hay tiempo, hay memoria, hay recuerdos. Es que es como una multiplicidad del tiempo. Sí, es por eso te digo, es en contraposición a ese tiempo que nosotros nos han enseñado, Ujú. que es lineal, que tiene Sí. pasado, presente, futuro. Que tiene un tic-tac. ¿no? Que tiene un tic-tac. Ujú, ujú. Ella nos platica otro tiempo. Sí. De otro Es- tiempo que también vivimos, porque lo vivimos. El tiempo parado. Hoy, no, y lo vivimos Sí, ahorita, claro, en este momento claro. de nuestra vida. Sí. Yo le platicaba ayer a Yami, o sea, ¿quiénes somos? Somos las mujeres capaces, profesionistas, que podemos llegar a ser empresarias o maestras, educadoras, o somos las mujeres que nos siguen violando en la ribera del río Pitillal, o te siguen golpeando, o la golpea el marido.
como si fueran hace 200 años, 100 años. O sea, ¿vivimos hace 200 años o vivimos en el futuro o vamos a la luna? ¿No? Entonces, que vivimos en todos los tiempos. Vivimos esta multiplicidad de tiempos aún aquí, ¿no? Y de eso nos relata. Una cosa que decías que se me hace interesantísima antes de irnos a corte, esta cuestión entre el recuerdo y la memoria. No recuerda quién cierra la puerta, pero recuerda las jacarandas. Sí, sí. Recuerda la sombra, el fresco. Cuando van pasando al cementerio, van viendo pues lo que sucedió dentro de esas puertas, que están cerradas, que los pistillos están cerradas, que las ventanas están cerradas, pero están viendo lo que vivieron en otro tiempo en esos mismos lugares. Claro. ¿No? Y el olor a pan, o la sombra de un árbol, o el frescor, como le dices, ¿no? O una brisa, te puede llevar en un segundo a otro tiempo. A otro tiempo, claro. Y con eso nos vamos a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y bueno, estamos hablando de Elena Garro, nos acompaña Ingrid Hallman. Y bueno, ahora viene otro tema interesante, ¿no? Que es el papel, la representación de las mujeres en Sí, esta porque obra, ¿no? así como había una multiplicidad del tiempo, Elena Garro nos retrata una multiplicidad de mujeres, pero aparte de mujeres que serían, pues digamos, para este tiempo hasta un poco antagónicas, ¿no? Porque no es el rol tradicional de la mujer el que nos va a retratar. Sobre Elena todo Garro, una de ellas, ¿no? A ver, ¿quién? Platícanos, Ingrid. Pues mira, para mí Isabel Moncada, que es la hermana que para mí, como decíamos, bueno, pues puede ser más protagonista. Al principio es una niña y yo creo que lo que está como adelantado a la época en la que se supone que fue esto, es una mujer muy segura de sí misma y muy inteligente, como que pues se adelantó a su época, ¿no? Como que no tal vez... No había esa representación de exacto, la mujer. no se imagina uno que pudiera ver en aquella época eso, pero bueno, pues ¿por qué no? Y al final, bueno, pues además se enamora de este general, no es sumisa, no sueña con casarse con un hombre que le dé muchos hijos, y también por eso pues no hay buena relación con su madre, porque pues su madre sí es así de sumisa, ¿no? Yo creo que, o sea, al principio cuando crees que, o sea, cuando busca al general crees porque quiere salvar a su hermano, pero no, o sea, no. Yo creo que realmente está enamorada de este general y finalmente pues confía en él y como si lo entendiera, o sea, como que si fuera la única persona, no solo mujer, que entiende qué es lo que le pasa a este general. Luego está Julia Andrade, que bueno, yo no sé si en esa época era común, pero ahí sí desconozco, pero me parece que puede ser normal que ella sea la amante del general y que el general inclusive parece que se la raptó, ¿no? O sea, la secuestró, sí, la roba. Sí. Es una mujer bellísima, pero bueno, pues es sumisa y yo no sé qué tanto esté ella triste por estar con este general porque se supone que le da todo, excepto la libertad.
No, no, es que imagínate que te Ahora sí que roben, no o sea, más. Sí. pero aparte no solamente es el hecho de robársela, ¿no? Que ya en sí es totalmente agresivo, Claro. sino la manera en que la trata, porque el hombre lo ves en la cantina y si está ganando en el póker o en los dados o en lo que el jubilete, no me acuerdo qué es lo que juegan, Sí. entonces es porque ella no lo está queriendo, entonces se regresa a ver si realmente lo quiere o lo va a rechazar, con una obsesión sobre la mujer que no la deja salir del cuarto donde vive, no la deja abrir las cortinas para ver, no le deja saludar a nadie que va pasando fuera del balcón. Entonces ella se convierte como en un fantasma, como en un espectro. Es un fantasma, objeto pero más. es que además tiene la culpa de todos los muertos que van apareciendo. Porque es la que Bueno, es que no la tiene ella, el pueblo, No. la gente del pueblo se La la achaca, la ¿no? culpa, ¿no? Porque como no lo hace feliz, Ajá. imagínate nomás, Sí, al sí, general, ajá, pues ajá. entonces está de malas, va a matar a más. Como el general está Sí, celoso, eso, o sea, entonces, eso, sí, sí, o sea, sí. no es ella la culpable, pero el pueblo le pueblo. achaca eso. sí, sí, la culpa, simple y sencillamente. Y todos los otros soldados tienen también sus queridas. Claro. Y sus queridas viven también ahí, un en hotel- este en un hotel hotel. donde viven todos. Encerradas nunca pueden salir. Ujú. Y nomás están esperando a que lleguen y limpiarles las botas y hacerles el amor Sí. y complacerlos en todo lo que ellos quieran, ¿no? Y entonces te está retratando este mundo así tal cual es, Damaris, Sí. así de crudo. Sí. ¿no? Lo que hacían los generales que ganaron la revolución, sí. los héroes, digamos, Sí. ¿no? En relación con la mujer, y esto es bien importante. Sí, Es y además decir, era el héroe, pero cómo nos trataba a nosotros, ¿no? Y Elena como que desaparece a Julia, la sustituye por Isabel Moncada, por eso yo digo que finalmente Isabel es como la protagonista femenina de la historia, ¿no? Sí, Para- cuando al final se va, ¿no? Se Para mí logra- yo encontré un pequeño texto que me llamó mucho la atención en de un artículo en la que decía que la visión trágica de Elena Garro de México aparece Isabel en esta parte que acaba siendo una piedra, es la sensación que tiene ella de ese país petrificado, un país estancado. Y yo siento, y me pareció muy acertado, porque la joven esta niña no pudo escapar de las fuerzas de gobierno, de las fuerzas que ya estaban establecidas, que era matar a su hermano, no pudo escapar de ese final, y además está pues maldecida por el pueblo y por ella misma, se siente culpable de este amor contaminado que ha acabado con todas las gentes del pueblo, ¿no? Y con su propia familia. Entonces es esa visión muy negativa de México, yo creo que Elena Garro lo lleva hacia Isabel, ¿no? Yo creo que el Y el personaje sentimiento de de Isabel tiene que ver culpa, eso, ¿no? el sentimiento de culpa también debe estar ahí implícito en ella. Y de alguna manera todas las mujeres, aunque viven en el presente del libro, pero como que son atemporales, ¿no? Sí. Entonces es esta visión muy interesante de los personajes femeninos que pues son atemporales y además tienen una visión de lo que es el México, ¿no? Fíjate, me quedé pensando en eso que decías de que no puedo escapar de las fuerzas Del del gobierno. gobierno, ¿no? Ujú. Es casi como profético para la vida de la propia Elena Garro, Es ¿no? profético para O la sea, vida. es una mujer que en este universo, en esta pluralidad, en esta constelación de mujeres que nos enseña, que nos va mostrando, que nos va develando Elena Garro, es como profética esa parte sobre su propia vida. Una mujer que esperaba una vida diferente, que buscaba, una mujer talentosísima, periodista, aparte escritora, De teatro. o sea, poeta, sí. todo tenía, ¿no? Escribió pues guiones de teatro. Y no todo. pudo escapar de Pues de las fuerzas de gobierno. No pudo y escapar de su las fuerzas de propio gobierno, porque además sí destino, ¿no? dicen que después de que es Sor Juana, ¿no? Sí. O sea, una súper escritora. Sí, yo estaba leyendo escuchando una entrevista de Roberto Bolaño cuando habla de los poetas malditos, Sí. ¿no? Y decía que para tener este talento que se tiene, necesitas vivir en el extremo de casi de la locura. Y yo creo que en esta idea Elena Garro es una maldita también,
¿no? Es una mujer que es tan rico como escribe, su poesía es No, es sensacional. maravillosa su poesía. pero su vida está en la locura, o sea, raya en la locura, o a lo mejor se volvió loca realmente, no lo sé. No se sabe, ¿no? Se decía que había acabado loca, ¿no? Pero sí la vida de Elena Garro, en esta parte de que no puede escapar de estas fuerzas, de esta fuerza del gobierno, de esa fuerza que la persigue, que la acosa. Pues sí, en la que ella misma, digamos, se involucra y no sabe cómo escapar de eso, y ahí es donde la intelectualidad mexicana pues la congela, ¿no? Bueno, primero divorciada de Octavio Paz, y ahí había un tacho fuerte, ¿no? Claro. Y después en este movimiento del 68 en que acusó a los intelectuales de estar asusando a los jóvenes para el levantamiento del 68, y entonces la intelectualidad pues no lo aceptó, ¿no? Y la congeló. A mí cómo me hubiera gustado entrevistarla, y yo le hubiera preguntado, ¿cuál fue tu punto de quiebre? ¿Dónde es donde pasas de ser la mujer brillante que tenía todo el futuro por venir, ¿no? Sí. Casada con Octavio Octavio Paz. Yo no sé si eso le daba ¿Sí un fue el futuro primero? brillante. Bueno, a lo mejor ese fue el porque primer quedó a la punto de- sombra de... O Sin sea, ser Elena sombra. sin ser sombra, pero sin embargo quedó a la sombra de un personaje que fue muy fuerte. Entonces yo creo que ese fue uno de sus primeros puntos de inflexión, ¿no? Nos tenemos que ir a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Linda manito que tengo yo, Esto es Para Farseando. qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio. Ya estamos al aire, chicas. Mira, me estaba diciendo, tú entras a mar y todavía en lo que lo pensé ya estamos en el aire. Me vi un poco lenta. Es que nos toca ya el último bloque. Sí. Nos toca hablar ya, dar nuestras conclusiones, y estábamos hablando antes de irnos al corte de estos tiempos que le tocaron vivir a o Elena sea, Garro. toda esta escena mexicana de la época de Plutarco Elías Calles, del porfirismo, del conservadurismo, de las dictaduras, o sea, lo que estaba yo comentando hace un rato, ¿no? Este México petrificado que veía ella, que no sentía que pudiera salir, y que además veía que la lucha de los indígenas no había llegado a ningún lado, ¿no? Y la revolución. Ella nació en 1916. Ella nace en 1916, entonces para ella toda la lucha indígena, toda la lucha zapatista no llegó a ningún lado, Claro. ¿no? Entonces ella siente que está estancado, y así están sus personajes, están estancados en un mundo cerrado, porque están estancados las mujeres, todos salvo Julia, que logra huir, todos los demás están estancados dentro de este mundo, dentro de este pueblo, porque aún el mismo general Rosas, que se va, pero se va vacío. Ujú. O sea, dejó todo en el pueblo. Claro. Dejó su vida y dejó su espíritu de alguna manera en el pueblo, ¿no? Y esto nos lleva como al segundo punto de inflexión o punto de quiebre en la vida de Elena Garro, que ya dijimos que el primero fue el matrimonio con Octavio Paz. Muy joven, yo creo que ella no se dio tiempo de destacar y de poder hacer más cosas, ¿no? Aunque las hizo muchísimas cosas, pero yo creo que muy joven se casó, ¿no? Sí. Y un Octavio Paz que, bueno, un personaje muy fuerte dentro del mundo y que intelectual. le cortó las alas de alguna manera también a Elena Garro, Pues ¿no? muy probablemente, porque era la época Claro, que se tocaba, vivía. o sea, que se vivía de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, era el papel que le tocaba representar de alguna manera a las mujeres, salvo muy pocas gentes como pudieron haber sido, quienes pudieron haber sido, Elena Poniatowska, Pita Amor, o sea, gentes que sí lucharon contra eso, ¿no? Digo, Pita Amor inclusive anterior, ¿no? Ujú. A ellas. Bueno, nosotros lo que estábamos diciendo es que ella puede escribir una novela como Los recuerdos del porvenir por esa capacidad de ver la realidad en la que vivía, Exacto. sin tanto idealismo, porque el mundo del indígena tampoco lo idealiza. ¿No? Los indígenas que aparecen en Los recuerdos del porvenir aparecen colgados, ¿no?
colgados, ahorcados. Aparecen colgados, ahorcados, o sea, ¿no? todos Y son sacrificados. La indiada y son los que indios, sirven en sí, en las casas de los Moncada, o sea, son inclusive ¿quién es esta mujer que acompaña a Isabel al cementerio? Pues era su nana, creo, ¿no? No sé si es su nana o estaba en el hotel, ya no me recuerdo. Sí, no me acuerdo, hay una Dorotea, que no sé si es ella o es la tía, doña Matilde, no me acuerdo. No, es una mujer que la acompaña y que después al final deja a que también es muy interesante, ¿no? En la lápida, ¿no? Sí, ese lo vamos a leer para terminar el programa. Sí. Pero hablando de que puede ver esta realidad del país que tiene, y un poco con lo que tú decías, Damaris, de esta piedra, de este país estancado donde la revolución zapatista, la cristiana, no llega a nada. A nada. ¿No? No, y además digo, la realidad de esa política económica, social de México de ayer, pues, ok, sí, era diferente, pero no tan diferente de muchas cosas hoy en día, porque sigue estando el autoritarismo, la arbitrariedad, la falta de libertad de expresión, el desprecio a los marginados, sobre todo a los indígenas. Ahorita ya hay otro tema ahí de desprecio, pero vaya, no ha cambiado mucho, y yo no sé si Elena Garro, después de estar 20 años fuera, regresa y ve un país que tú comentabas, pues seguramente lo vio igual. Así es. Así es. Pero con un amigo de ella, madrazo, Ajá. con una persona que sí estaba por fundar un nuevo partido político, quería una transformación para el país, y ella milita con él. Sí. Es militante ahí, y entonces es cuando se viene el otro quiebre con lo del 68. Claro. ¿No? La muerte, asesinato, dicen algunos, del mismo madrazo en este avionazo. Sí, bueno. ¿No? Y entonces ella empieza a tener esa idea de la persecución, que ahora sus biógrafas actuales pues dicen que no era falsa, que era real. Que yo creo que sí había una real persecución hacia su persona. Sí. Y esa acaba con su vida en México, lo que la hace salir huyendo, ¿no? Y también entonces empieza a escribir otro tipo de cosas, como Andamos huyendo Lola. Sí. ¿No? Que eso fue pues después de que regresara al país. Uh-huh. Como que fue la segunda parte, ¿no? La segunda parte de todas las novelas, la mayoría de sus novelas son después del 80 que regresó a México. Y la vida de Elena Garro, pues, para mí es una vida casi de novela. ¿Casi qué? Sí, casi de novela, o sea, sí, podría sí. ser es una vida, como te digo, casi en el muy extremo, conflictiva, muy en el extremo, como muy en dices. el extremo. Entonces, pues sí es una pena que no se conozca su obra, y ojalá de veras se reivindique su obra y la gente lo lee, que nos esté escuchando, de veras no dejen de leer este libro, porque es un libro realmente maravilloso. Sí, y además es un buen comienzo para entrar en el mundo de Elena Garro. Tiene muchos otros libros, pero yo creo que te estimula lo suficiente como para porque querer lo seguir escribe leyendo. joven. Lo escribe todavía cuando tenía Porvenir. Antes de todos sus conflictos, que es cuando como todavía Profetas estaba del el Porvenir por Sí, delante, cuando tenía ¿no? Porvenir. Sí, no eran recuerdos del Porvenir, sino que había un Porvenir por delante. Sí. Y además estaría bien que leyéramos el final Sí, de la novela. Soy Isabel Moncada, nacida de Martín Moncada y de Ana Puétara de Moncada, en el pueblo de Ixtepec, el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí el 5 de octubre de 1927, delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás. Cuando venía a pedirles a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco Rosas, que mató a mis hermanos, me arrepentí y preferí el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia. Aquí estaré con mi amor a solas como recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos. Este es el epitafio que le pone Gregoria a la piedra donde supuestamente ella se convierte en piedra, ¿no? Isabel se convierte en piedra, y es la misma Gregoria le pone esta inscripción para recordarla. Y bueno, aunque ya nuestros radioescuchas estén conociendo cuál es el final del libro,
no importa, o sea, este libro vale mucho más que nada más la trama. Sí, porque no es lineal, son recuerdos. Son recuerdos. Va a disfrutar entonces, con los recuerdos. No importa lo que es el final, porque en realidad el final es lo menos. El final podría ser el principio. Es lo menos importante. Y porque desde el principio dice que cierran la puerta después de que fallece la mamá de Isabel, ¿no? Exacto. Ingrid, mil gracias, se nos acabó el programa. No, pues muchísimo gusto. Nos vemos con el próximo libro. Con el próximo libro. Gracias, Jorge Cuen. Gracias. Gracias. Gracias a por ustedes escucharnos. por la invitación.